Buenos Bueno, días. buenos días. Mi nombre es Daniela Carvajal, soy de Costa Rica, pertenezco al comité de ALAPE como vocal y la idea es iniciar una vez al mes sesiones, reuniones de algún caso clínico o de alguna investigación que algún país quiera presentarnos para compartir y hacer foros de discusión. Hoy les voy a presentar una investigación que se hizo en Costa Rica en el 2019, exactamente se finalizó como en enero del 2020, diciembre del 2019, apenas finalizando con la pandemia. Es una investigación que se ha realizado prácticamente durante 30 años, cada 5 años se hace desde el 1991, vamos repitiéndola. Y esta investigación lo que muestra es una mirada a la adolescencia actual de los adolescentes escolarizados en Costa Rica, en mi país. Son adolescentes, eso sí, que están dentro del sistema educativo, por lo que algunas características son diferentes cuando se comparan con otras investigaciones u otras encuestas que se realizan en población no escolarizada. Entonces les voy a presentar los datos. Es una investigación que no ha sido publicada aún, pero que tenemos algunos datos relevantes. Voy a compartir pantalla. Mónica, no me dejan compartir pantalla. ¿Qué será? Vamos a ver. Ya. ¿La logran ver ahí? Sí. Ok. Bueno, esta investigación la realizamos en la clínica de adolescentes del Hospital Nacional de Niños. En Costa Rica, bueno, somos 5 millones de personas, solo hay un hospital de niños a nivel de todo el país. En otros centros, ¿verdad? Atienden niños, pero el hospital especializado es el Hospital Nacional de Niños, el doctor Carlos Sáenz Herrera. Y trabajamos también con la Asociación Pro Desarrollo de la Adolescencia Saludable, quienes en equipo hacemos actividades, congresos y también financiamos este tipo de investigaciones. Entonces, estos somos todos los participantes, que son prácticamente el equipo de la clínica de adolescentes, la ingeniera estadística del hospital y el doctor Morales, que es el presidente de la Asociación Pro Desarrollo Saludable de la Adolescencia. Vamos a entonces a presentar algunos resultados destacados porque los vamos a dividir en este índice, pero realmente esta encuesta constaba de 86 preguntas que 86 preguntas que prácticamente se pasaban individualmente a todo el país mediante el modelo estadístico. El Ministerio de Educación Pública nos brindó a todos los colegios públicos y privados de Costa Rica, se hizo un barrido estadístico para que fuera la muestra significativa y se eligieron entonces los colegios, se determinaron cuáles colegios y de ahí empezamos el trabajo. Había que ir a dejar las investigaciones a todas las áreas, 5 horas de viaje, ¿verdad? De un lado o al otro. Y el profesor de orientación o algún profesor específico se encargaba de pasar esta encuesta a un grupo de estudiantes por nivel educativo. Si habían 7 séptimos, se le pasaba a un séptimo o a un octavo. Y al final, lo que hacían era o que nosotros íbamos a recoger las encuestas o nos las mandaban por correo y las recibíamos en el hospital. Después se contrató un grupo de estadística para que hiciera todo lo que era los datos, ¿verdad? Porque al final fueron 103 colegios para un total de 9.223 estudiantes, No, Sol, estoy escuchando. que es una muestra bastante grande. Y lo que nosotros preguntamos ahí es criterios en general de los estudiantes y conocimientos y prácticas actuales, que es lo que les voy a presentar. Como les decía, en realidad la clínica adolescentes del Hospital Nacional de Niños, cuando el doctor Morales era el jefe en su momento, él inició siempre y él ha estado muy constantemente en la parte de investigación, por lo que eso se ha mantenido. Investigaciones constantes. Tenemos una en 1991, fue más pequeña, otra en el 2006, una de bullying específico en el 2008, otra en el Gran Área Metropolitana en el 2013, otra en el área de Guanacaste, Punta Arenas y Limón en el 2015 y esta
que es de todo el país, que fue esta del 2019, que los voy a presentar hoy, con 9.223 estudiantes. Entonces, la población de estudio eran estudiantes colegiales de séptimo a 12º año, ¿verdad? Porque hay colegios técnicos o que hacen bachillerato internacional, de colegios públicos, académicos y técnicos. Esta vez en esta investigación no incluimos a colegios nocturnos porque los estudiantes de colegios nocturnos pueden ser mucho mayores de edad, entonces no lo incluimos, pero sí se habían incluido inclusive en otras investigaciones previas. Y el cuestionario era autoadministrado, ahí hay un estudiante llenando el cuestionario con 86 preguntas. La población entonces estudiada se dividió prácticamente en 52% de la muestra, en el 52% de mujeres y 47% del sexo masculino, 1% no respondió. Por ejemplo, ahí pueden ver el liceo de la reserva indígena. Esa es una reserva indígena donde también llegamos con las encuestas, ¿verdad? 5 o 6 horas de camino para dejarlas, pero entonces lo que les quiero decir con esto es que la muestra sí es muy variada, nos permite hacer muchas comparaciones. También la población se caracterizó por ser en el 51% para 4.703 estudiantes entre 13 y 15 años y un 35%, 3.228 estudiantes entre 16 y 18 años. Y ahí están los otros niveles, de 11 a 12, un 2%, más de 19 años por los que han repetido, ¿verdad? Un 2%, y así fue como se nos caracterizó la muestra. Cuando comparamos también nuestra población entre colegios públicos y privados, vemos que la muestra en su mayoría fueron de colegios públicos en un 85% para 7.847 estudiantes y el 15% de colegios privados que obviamente son menos cantidad y por eso son también menor la proporción de estudiantes, pero hay otro factor importante y es que en algunos colegios privados pues no nos recibían la investigación por algunas preguntas que tal vez no les parecían, entonces eso tal vez también afectó el tamaño de colegios privados. La distribución por áreas, vemos que el 58% fueron urbanas y el 42% fueron de las áreas rurales. Cuando vemos aquí entonces nuestros estudios en este del 2019, vemos que los estudiantes con quienes viven, cuál es la composición de su núcleo familiar. Y si hacemos una comparación con investigaciones del 2006, podríamos decir que con ambos padres actualmente viven el 54% de los estudiantes, que uno podría decir que en el tiempo ha tendido a disminuir. Llama la atención cómo la madre sola, o sea, madre, cabeza de familia, encargada de prácticamente todo el hogar, se mantiene en la cuarta parte de la población. Y esto para nosotros es importante porque son mamás que nosotros creemos que hay que apoyar mucho porque tienen el trabajo de la casa, el trabajo, todo lo que tienen que a cargo del hogar, más la parte de ser la mamá. Y también es posible que muchos de estos estudiantes no tengan un acompañamiento, ¿verdad? Tan grande porque tienen que estar trabajando la mamá. Entonces, estos estudiantes yo pienso que hay que determinarlos para que un apoyo. Pero se ha mantenido una muestra parecida y allá están los otros tipos de composición de núcleos familiares, como lo pueden ver. Ahora vamos a empezar ya con los resultados propios. Entonces vamos a empezar con el apartado de sexualidad y actividad sexual. Cuando les preguntamos a los estudiantes, obviamente mujeres, cuando habían tenido su menarca, tenemos que la mayoría refieren en los 12 años, la moda de 12 años, con una media de 11.5 años. Y el 61% de las adolescentes se puede decir que presentaron su menarca entre los 12 y 14 años, que esto es lo que se describe también a nivel mundial, es muy parecido. Y si comparamos con estudios previos del 2013 o del 2015, tenemos porcentajes también similares. Entonces sabemos que la menarca en nuestro país, el promedio entonces está en 5 años, pero la moda, la mayor cantidad de niñas les viene entre de adolescentes a los 12 años. Esta parte es muy importante porque esta es exactamente la pregunta correcta sobre factores protectores de la sexualidad. Estos son
algunas de las preguntas, pero no todas, porque obviamente esto es solo algunos datos relevantes, eran mucho más preguntas, pero esto es lo relevante que quisiera presentarles y comparar. Cuando se les pregunta a los estudiantes, ¿conocen los días fértiles en la mujer? Vemos que solo el 19% refiere que sí lo conocen. Es decir, casi el 80% o no lo conocen o no respondieron o respondieron inadecuadamente. Llama la atención porque nosotros tenemos desde aquí, desde el 2016, un programa del Ministerio de Educación Pública, que es un programa, se puede decir, muy robusto, adecuado, que se les da a los jóvenes de educación sexual, pero no, lo que no comprendemos es que no vemos cambio, a pesar de que esta política fue instaurada en el 2016, pareciera que los conocimientos siguen estancados, si es que se puede decir así la palabra, en la parte de sexualidad. Cuando se les dice si conocen al menos una medida de prevención de enfermedades de transmisión sexual, bueno, el 94% conocen al menos una medida, muy similar a las investigaciones previas. Luego se les pregunta si el VIH se puede transmitir por sexo oral. Solo el 48% refirieron la respuesta correcta. Es decir, hay una muestra muy alta que desconoce o que no supo responder o que no quiso responder el tema, pero solo el 48% respondieron adecuadamente. ¿Existe riesgo de embarazo si el hombre saca el pene antes de eyacular? Solo el 43% respondió adecuadamente. ¿Existe riesgo de embarazo si el hombre roza el pene a la entrada de la vagina? Solo el 30% respondió adecuadamente. Y los anticonceptivos deben tomarse todos los días. Llama la atención que prácticamente en 20 años es la misma respuesta. Entonces ahí es donde nosotros vemos qué es lo que está fallando. Tenemos un programa, como les digo, es un programa nacional que realmente es fácil de controlar porque somos un país pequeño, ¿verdad? Y que además rigen las normas para colegios públicos y privados por igual. Entonces nos llama la atención estos resultados, tanto desconocimiento, lo cual es un riesgo para embarazos y para infecciones de transmisión sexual. Cuando les preguntamos, eso sí, a los estudiantes, a estos 9.223 estudiantes, ¿cuántos habían iniciado relaciones sexuales coitales? Solo el 22% refirió haber iniciado vida sexual activa. Pero si ustedes vieran estadísticas de las personas no escolarizadas, el porcentaje no escolarizados es mucho mayor. Seguimos viendo entonces que el estar escolarizado es un factor protector, ¿verdad? Y esta muestra del 22%, que vamos a llamar peers, que son 2.029 estudiantes, vamos a ver sus características propias. Vean que hace 30 años, en la primera investigación que se había hecho en 1991, el 15% habían referido que iniciaron relaciones sexuales coitales, luego el 19%. Aquí en Guanacaste, Punta Arenas y Limón, que es una zona específicamente rural, era un porcentaje mayor, y esta que es de todo el país. Ahora, de este porcentaje lo vamos a analizar. Entonces, de ese 22% de esos 2.000 estudiantes, el 19% refirió que iniciaron por primera vez a los 15 años. Y cuando vemos entonces el porcentaje, vemos que una gran mayoría está iniciando relaciones sexuales a los 15 años o menos, lo que significa que ya para este momento los conocimientos en la parte de educación sexual deberían de estar lo suficientemente incorporados para evitar el riesgo. Pero cuando vimos antes en los datos del desconocimiento tan grande que hay, uno podría decir que entonces están iniciando relaciones sexuales sin tener conocimiento adecuado y que estamos llegando tarde realmente con el conocimiento y que los jóvenes se están exponiendo a riesgos. Entonces eso se los quería mostrar. Cuando vemos el tipo de contacto de ellos, no suma 100% porque obviamente pueden repetirse, pueden tener varios tipos de contactos. Estos son un tipo de prácticas que están presentando. Y esto es muy importante porque nosotros preguntamos por lo mismo para saber el riesgo de abuso y de abuso sexual y de relaciones impropias, qué edad tienen las parejas de los que han tenido relaciones sexuales. Entonces vemos que el 69%, la mayoría, refieren que sus parejas sexuales tienen o menos o la misma edad, ¿verdad? Aquí hay un porcentaje pequeñito del 3% que dicen que les llevan más de 5 años
un 11% que les llevan más de 7 años su pareja o con la que tuvo el contacto sexual, y un 17% que refieren que les llevan más de 10 años. Entonces hacemos el análisis de lo que son relaciones impropias en ese porcentaje que tuvieron relaciones sexuales, pero basado en los criterios nuestros, de nuestras leyes, de qué es una relación impropia o una violación. Entonces, realmente esta es la definición. Una persona menor de 13 años que tenga relaciones sexuales es una violación. Entre 13 años y menos de 15 es relación impropia si la pareja le lleva más de 5 años. Un adolescente entre 15 y 18 años es relación impropia si su pareja le lleva más de 7 años, pero es relación impropia cualquier persona en condición de vulnerabilidad o que sea familiar. Entonces, teniendo esta definición, sacamos el porcentaje y tenemos que 277 estudiantes, que corresponden al 3% de la muestra que inició relaciones sexuales, al menos han tenido una relación impropia. Obviamente aquí lo ideal es que fuera 0% o, ¿verdad?, que este 3% todos tuvieran denuncia, pero ya esa parte nosotros no la sabemos, pero lo dejamos ahí siempre para análisis. Inclusive estos datos se los hemos presentado al Ministerio de Educación Pública y a muchas personas encargadas de niñez y adolescentes para que tengan y sepan qué medidas también se pueden tomar. Este es un cuadro comparativo, este es un resultado, yo diría que bueno, porque cuando se les pregunta también entre 30 años de diferencia, vean que este es de 1991 y este es 2000, bueno, 29 años de diferencia, vemos que usaron algún método. Bueno, ningún método anticonceptivo usaban en 1991 en el 47%, disminuyó a 30%, o sea, se cuidaron más esta vez. Utilizaron preservativo, bueno, esta vez el 60% lo utilizó. Otros métodos, 8%, y el implante subdérmico, que para nosotros tiene como 3 o 4 años de estar, obviamente no podía compararse con 1991, pero lo pusimos porque el implante subdérmico está prácticamente disponible para todas las adolescentes en nuestro país, en cualquier clínica periférica, y entonces queríamos ir midiendo también cuántos estudiantes tenían el implante subdérmico colocado. Esto para nosotros es muy importante porque nosotros dentro de nuestros talleres y nuestras funciones vemos y manejamos los chicos que, o las chicas que son ofensores sexuales, que cometen ofensas sexuales contra otros menores de edad. Lo manejamos con la corte integrado. Tenemos todo un programa para poderlos insertar en la sociedad sin que tengan que ir a años de cárcel, ¿verdad? Y este programa, entonces, que tenemos muchos años, más de 24 años de darlo, nosotros siempre hemos visto que un factor casi en el 90% de estos ofensores sexuales menores de edad que cometen ofensas sexuales contra otros menores de edad es que han tenido acceso a la pornografía en edades tempranas. Como recuerdan, esta investigación es previo a la pandemia, por lo tanto, no me imagino sinceramente después de la exposición virtual que han tenido los estudiantes con la pandemia, cómo podrían estar estos porcentajes por estar en la virtualidad. Pero vean que el 53% de los 9.223 estudiantes, o sea, más de 5.000 estudiantes han tenido acceso a la pornografía. Y todavía llama mucho la atención que la muestra es casi que de un 80% en personas muy jóvenes, menores de 15 años prácticamente. Entonces sí vemos que hay un descontrol o una poca o nula supervisión de los encargados, de los jóvenes, en la parte de la exposición a pornografía con todos los riesgos que esto lleva. Y preocupa muchísimo que menores de 12 años también tengan acceso a la pornografía. Cuando preguntamos ahora la parte de violencia, entonces les decimos cuántos estudiantes refieren haber tenido algún tipo de violencia. El 14% de los estudiantes nos dijeron que han tenido algún tipo de violencia, abuso emocional, físico o sexual. Muchos se repiten, por eso el porcentaje es mayor al 100%. Siempre nosotros creemos que el abuso emocional es el papá de todos los abusos, porque así se empieza y después siguen otros abusos. Entonces aquí vemos la población muy similar también a través del tiempo, los porcentajes, no vemos mucho cambio. Les preguntamos quiénes les hacen este tipo de agresión. Aquí está, aparte, la pregunta de bullying, ¿verdad? Ahorita vamos a ver lo de bullying directamente. Y vemos, bueno, que las parejas, amigos,
padres encargados y otros familiares. Cuando les preguntamos por bullying y comparamos con un estudio nuestro de bullying propiamente del 2008, hicimos estas dos preguntas directamente para poderlas comparar. Vemos cuando se les pregunta quiénes han sido víctimas del maltrato, el 16% refieren a haber sido víctimas del maltrato y el 14% víctimas de amenaza, lo cual también se mantiene en el tiempo a pesar de que tenemos un programa de bullying. Pero este porcentaje llama mucho la atención porque los espectadores, que prácticamente son más de 5.000 espectadores, ¿verdad? Que han tenido tipo de bullying, han visto bullying. Y cuando uno compara con estrategias a nivel mundial, como Finlandia, que son países desarrollados, que tienen todo un sistema para evitar la deserción escolar, vemos que el evitar el bullying hace que tengan deserción escolar. Y nosotros decimos, nosotros tenemos un programa, ¿por qué no vemos tanto cambio? ¿Por qué hay tanto bullying aún? Y a veces consideramos que creo que es que hay que retomar algunas cosas o copiar algunas cosas de esos programas de países desarrollados, por ejemplo, donde los educan directamente a que, el que está así, el buleador, no hacerle las gracias, no reírle las gracias, decimos nosotros al buleador, porque la persona que hace el bullying necesita que hayan espectadores que le rían para continuar. Y también se ha visto, y yo se los he presentado también en el Ministerio de Educación, que es importante que en los recreos o en los recesos de los estudiantes siempre haya un profesor con algún chaleco llamativo en anaranjado, neón o amarillo, donde sepan que ese profesor que está con esa característica del chaleco es el encargado de velar por el bullying en ese receso o ese día. Entonces el estudiante puede identificar rápidamente al profesor por si hay alguna situación. Pero bueno, nosotros sí esto tenemos que revisarlo definitivamente. Eh, Aquí se les preguntó entonces a las personas, a los estudiantes víctimas del acoso, ¿verdad? ¿A quiénes acudieron? Esto es positivo, que el 70% acudiera a la familia. Nos llama la atención que solo el 23% fueron con los profesores, cuando realmente uno debería pensar que tal vez casi que el 100% tenía que haber tenido la confianza suficiente para acudir a los profesores, porque posiblemente primero fue en el escenario escolar, ¿verdad? Entonces también aquí vemos que falta esta confianza con los profesores, esto debería de aumentar, sí se ve que hay apoyo familiar, pero bueno, sí es como la noción, como respondieron. Cuando preguntamos sobre la drogadicción, nos llama mucho la atención que el consumo del tabaco fue del 17% y a la edad de primera vez vemos que el consumo fueron del 17% menores de 12 años, 43% de 12 a 14 años, ¿verdad? Ahí están los otros datos. Les preguntamos del consumo de alcohol, 57% ya habían probado el alcohol y para un total de 5.257 estudiantes, de los cuales el 25% refirió que se han embriagado en algún momento. ¿Verdad? También vemos que el 16% fueron menores de 12 años que se expusieron a edades sumamente tempranas al alcohol y un gran porcentaje, en el 53%, entre 12 y 14 años. Cuando les preguntamos por drogas distintas al alcohol y al tabaco, vemos que el 15% respondió que sí, que 1.384 estudiantes se han expuesto a consumo, 10% menores de 12 años, 37% entre 12 y 14 años. Pareciera que el porcentaje entre 12, 14, 15 años es como el porcentaje de mayor exposición en todas las drogas, sin dejar por supuesto de lado que hay menores de 12 años también con un riesgo altísimo y son personas muy pequeñas. Ahora, cuando analizamos cuáles son las drogas, vemos que en todas las investigaciones prácticamente, no lo puse aquí, pero prácticamente en todas, el cannabis siempre, el 90% marihuana, 13% cocaína, 10% éxtasis, 5% crack, 4% cemento. Vemos que el 5% de esos estudiantes han ofrecido o vendido droga a otros estudiantes. Vamos a ver resultados de deporte y nutrición. Estas preguntas sí fueron nuevas por los que no tenemos puntos de comparación. La pusimos porque prácticamente en la clínica nosotros vemos cómo las bebidas energéticas han aumentado el consumo. Los estudiantes le dicen que me tomé 1, 2, 3 bebidas energéticas, es algo como muy normal, inclusive van a hacer ejercicios a los gimnasios y están en los congeladores de los gimnasios
y como de muy fácil acceso. Entonces nos llamó la atención la respuesta que el 69% de la muestra refieren que han tomado bebidas energéticas. Y esta otra pregunta era para saber cómo estábamos a nivel de nuestros estudiantes con respecto a la parte mundial, porque se cree que para el 2030 aproximadamente el 25% de la población va a ser vegana o vegetariana. Y bueno, nuestros estudiantes andan parecidos, ¿verdad? Porque sí hemos visto mucha, la alta tendencia. Nosotros somos un país que comemos carne, pollo, ¿verdad? Tenemos muchas verduras también y frutas, pero sí hemos visto altísima tendencia de los estudiantes, muchos dentro de trastornos de la alimentación, pero otros dentro de cultura simplemente que han pensado en ser veganos o vegetarianos o que lo son. Entonces, por eso queríamos ver. Con respecto a la distribución de comidas rápidas, ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es la recomendación de comidas rápidas? No hay recomendación de comidas rápidas, la recomendación es no comidas rápidas. Pero nosotros podríamos decir que les permitimos comer comida rápida una vez cada 15 días, es decir, 2 veces al mes. Nosotros tenemos muchas comidas rápidas en nuestro país, en todo lado prácticamente, ¿verdad? Y múltiples, cada 1 kilómetro, o sea, es increíble la cantidad de comidas rápidas que nosotros tenemos. Entonces, esto nos preocupa porque vemos que un 29%, si ponemos que aceptamos cada 15 días, bueno, entonces el 15% cada 15 días, el 29% una vez por semana, el 12% 3 veces por semana y el 6% todos los días. Es una muestra muy grande que está comiendo gran cantidad de comidas rápidas, se les especificó cuál tipo de comida rápida en la pregunta y con todo lo que esto nos implica para el futuro, que ahora lo vamos a comparar con la parte de ejercicios, y que es una población que es la población adulta de dentro de unos años que va a estar a cargo, digamos, del país y que posiblemente va a tener tendencias muy altas de diabetes, de obesidad, de hipertensión. Esta es la pregunta del ejercicio, entonces les decimos cuántas veces por semana realizan ejercicios tomando como que lo normal o lo indicado sería 3 veces por semana o más, y vemos que el 34% refiere que una vez por semana, que nosotros contextualizamos que esto es la clase de educación física que tienen obligatoriamente dentro de su currículum escolar. El 24% refiere que más de 3 veces por semana, lo cual lo podríamos tomar bien, pero solo la cuarta parte, lo cual es muy poco, ¿verdad? Y vemos que hay un 19% que refiere que nunca. Otro porcentaje dice que todos los días, el 21%. Bueno, aquí habría que detenerse a pensar, habrá trastornos de la alimentación, porque tampoco todos los días se necesita 1 o 2 días de descanso semanales, pero bueno, estas son las estadísticas. Nos preocupa mucho que prácticamente la mitad de la población es la que realiza ejercicios, pero hay otra mitad que son población que también deberían de estar realizando actividad física. Cuando vemos entonces la parte de riesgos, de factores de riesgo y factores protectores, esto me dio mucho pesar, me preocupó muchísimo. El 13% de los estudiantes, que son 1.199 estudiantes, han planeado suicidarse. Si esto se hubiera llevado a cabo, sería un desastre para nuestro país, porque estos han planeado, el 18% han pensado en morirse, 9% han llevado armas en la calle y 5% han llevado armas al colegio. Entonces, también, ¿qué está sucediendo a nivel emocional? ¿Dónde están los apoyos? ¿Verdad? Que el 13% de los estudiantes tengan, digamos, este tipo de ideación. Esto sí fue positivo, factores protectores, el 65% se sienten apoyados en el colegio y el 83% se sienten apoyados por la familia. La familia sigue siendo el núcleo fundamental, la familia, independientemente cómo esté compuesta, ¿verdad? Sigue siendo el fundamento del sostén de los adolescentes y yo creo que parte de lo importante es siempre que las familias tengan y sepan y se eduquen en cómo tienen que educar a sus hijos o darles los apoyos, porque al fin de cuentas son los que van a sostener al adolescente. Cuando les preguntamos también como factores protectores,
la participación en grupos organizados que les da este sentido de pertenencia, ¿verdad? Que todos necesitamos un sentido de pertenencia, vemos que el 47% refirieron que sí están en actividades, no suma 100% porque algunos están en una o más actividades, ¿verdad? Pero creemos también que a nivel de las municipalidades locales también es muy importante, y los colegios, que hayan grupos de pertenencia, pueden ser religiosos, deportivos, culturales, para que los jóvenes ingresen, y esto les evita un montón de factores de riesgo. Esto es algo muy positivo que siempre hay que fomentar. Ya para ir finalizando, otro de los factores protectores, entonces les pedimos el hábito de lectura. En Costa Rica hemos visto que sí, la gente le gusta mucho leer, ¿verdad? La gente baja muchos libros o compra libros o los baja en los iPads. Es un hábito que se ha incrementado. El 48% refiere que han leído de 1 a 5 libros en el último año. Fue la pregunta. ¿Cuántos libros se ha leído en el último año? Un 34% refirieron que no, lo cual también nos llamó la atención porque en el colegio de fijo tiene que leerse algún libro. Pero bueno, esta fue la respuesta. Un 48% refiere que han leído de 1 a 5 libros en el último año y un 19% que han leído más de 6 libros. Y finalmente, con tecnología, esta es la pregunta 76 y 77. Así las puse, la foto de cómo se pregunta, cuántas horas al día navegas por internet, visitas sitios sociales, Facebook, Pinterest, ¿verdad? Y la otra pregunta, ¿cuántas horas al día utilizas videojuegos de todos los tipos? Entonces, estas son las respuestas en estudiantes que tienen que estar estudiando y que tienen que hacer tareas y que, ¿verdad? Después de sus clases. Entonces, también como una muestra puede responder 31% más de 6 horas. ¿En qué momento pueden utilizar 6 horas por día si salen del colegio a las 3 de la tarde, más 6 son 9? ¿Y a qué horas hacen tareas? ¿Cómo va el rendimiento de estos estudiantes? Y por eso nosotros siempre preguntamos en la consulta cómo está durmiendo, cómo está su horario de sueño, y también el uso de dispositivos electrónicos, porque sí creemos que falta mucha supervisión por parte de los encargados de los jóvenes. Aquí vean que de 1 a 3 horas por día el 33%, por ejemplo aquí que juegan por día de 1 a 6 horas el 49%, ¿verdad? Son muestras muy, muy altas estos porcentajes, que posiblemente entonces les dan 2, 3 de la mañana utilizando el celular. Entonces nos vamos a la última pregunta, bueno, perdón, a la penúltima. Esta es de cuántos han tenido problemas con los familiares por uso de dispositivos. La mitad de la muestra, yo diría que más. No creo que sea solo la mitad, posiblemente más de los estudiantes han tenido problemas con sus familiares, pero la última pregunta es esta: ¿cómo duermen? Cuando sabemos que lo normal para un adolescente es que tiene que dormir entre 8 y 10 horas, bueno, el 46% está durmiendo bien, la mitad de la muestra, pero hay un 48% que duerme 7 horas o menos. Ni siquiera les está alcanzando para el sueño mínimo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Serán juegos electrónicos? Lo que está sucediendo, posiblemente sí, porque eso es del día a día que vemos, no hay supervisión, son a 1 de la mañana, están chateando, están viendo películas. Entonces también creemos esta parte de la supervisión sumamente importante, o los límites, que al final se resumen límites que no están siendo aplicados adecuadamente por los padres de familia, y a veces como un temor inclusive de los padres, es que no le puedo quitar el teléfono porque se enojan. Se enoja, es decir, es el hijo, la hija, y tiene que tener sus límites. Pero bueno, esto es como un panorama de lo que les quería presentar. Nosotros siempre agradeciendo, por supuesto, a los adolescentes que nos dieron todo este material, todos los encuestados, eh, a todo el equipo de la Clínica Adolescentes, a la Asociación Pro Desarrollo Saludable de la Adolescencia, que siempre estamos en conjunto, siempre en nuestro hospital, que tenemos un gran apoyo de la dirección y subdirección, familiares y amigos, porque realmente todo el mundo participó. Y bueno, eso era lo que les quería presentar. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Liliana, ¿estás con conexión para moderar? Hola, Sí, se Hola, te escucha. Iliana. Te muteaste de nuevo.
Ya, que justo tocaron la puerta de mi casa en el preciso instante. El timbre avisa. Bueno, saludos a todas, a todos los que estén conectados. Daniela, qué estudio tan interesante. Estoy así como, entonces, pues quería como preguntar, de pronto abrir una sesión de preguntas y que tratemos también de ver qué hacemos con todos estos datos, ¿no? Yo creo que la adolescencia nos pone cada día nuevos retos, ¿no? Entonces, a medida, me llamaba mucho la atención que cuando normalmente uno tiene los resultados de una investigación, como investigador se apasiona y Daniela lo hacía, ¿no? Uy, ¿cómo está pasando esto? ¿Cómo está pasando esto? Porque probablemente también emite unos juicios de lo que uno esperaba como investigador, ¿no? Entonces, es que las adolescencias cada día nos ponen retos diferentes. Creería yo que sería muy bueno tener en otros países probablemente estudios parecidos, que de hecho muchas organizaciones nos han venido ayudando. Y bueno, abrimos la sesión de preguntas o de comentarios. Si quieren, va levantando la mano. De pronto, Mónica, también desde tu experiencia, de pronto que tienes un panorama más amplio hacia otros países, que siempre estás como asesora, ¿qué notas de estos resultados con relación a los otros países? Y bueno, abramos la discusión. Bueno, gracias. Realmente similares a lo que pasa en los otros países. No lo de la lectura, que llama la atención la cantidad de libros que leen, ¿no? Eso de la lectura. Me parece que eso es muy, muy característico de Costa Rica. Pero sí, y seguramente también Diva va a poder apoyar de los últimos estudios que se han realizado en Argentina, pues ya la tenemos más de Argentina que de Colombia, pero sí estamos muy preocupados. En los últimos estudios, sobre todo, y esto trayendo también a la parte de España, están muy preocupados por el tema del inicio y de la comunicación de las sexualidades en relación al uso de la pornografía. Y están trabajando fuertemente para trabajar con las familias. Evidentemente, como nosotros decimos, la función anticipadora de las familias en estos temas no está. Sí, nosotros sabemos que en la primera infancia la función anticipadora de decir, bueno, va a ser esto y demás, y tampoco no está la función anticipadora de todos los profesionales de los equipos de salud. Me parece que esto de empezar a trabajar cómo llega la sexualidad a los chicos en relación a la pornografía, me parece que eso es importante, sobre todo el trabajo de los cuidados. Entonces, me parece que es claro y definitivo en nuestros países. Lo que falta es educación sexual integral en relación a este enfoque de sexualidades, ¿no? Me parece que el trabajo que se debe hacer dentro de las sociedades es trabajar estas temáticas. Y otra de las cuestiones que me parece muy valioso el trabajo, vamos a, por supuesto, colgarlo en la página y ver si podemos trasladarlo a lo que pasó, como decías vos, Daniela, en la pandemia. Es decir, si teníamos estas cifras pre-pandemia, y sabemos nosotros que ha aumentado la violencia intrafamiliar en la pandemia, que ha aumentado el tema del sexting, del bullying, del acoso, es impresionante. Y ahí también Alda hace algún aporte, el acceso a las redes sociales, propiciar el acceso precoz a la pornografía. Sí, Alda, es así. Entonces, me parece que tomando de base esa investigación, yo creo que se pueden seguir trabajando tanto desde el comité de ALAPE y también de los colegas de CODAGIC, la posibilidad de llevar adelante una actualización, pero impresionante de los datos que nos muestran lo que, como decía Iliana, tu pasión, porque nosotros buscamos esos datos y nos asombran a pesar de que los presumimos, ¿no? Así que gracias por el aporte. Gracias, Mónica. ¿Quién tendrá la mano levantada? A ver si de pronto alguien tiene. Bueno, Alda hace un comentario como durante la pandemia el acceso a las redes sociales propiciaron probablemente más el acceso precoz a pornografía, ¿sí? Esa también. A ver. Felicita, bueno, quiere hablar, Iliana. Felicita.
Felicita. Espérate, estoy muteada. No estoy muteada, estoy bien. ¿Me escuchan, no? Sí. No, que a mí lo que me llamó la atención con respecto a la educación sexual es que no ha mejorado mucho los índices desde las primeras investigaciones del 91 hasta ahora. Y Daniela dice que tienen un programa de educación sexual a nivel de toda la. Entonces me preguntaba qué piensa ella con respecto a eso, si es que ese programa no es adecuado, si es que no se cumple, porque por ejemplo en mi país también está curricularmente la educación sexual a nivel de primaria y eso queda como mucho a criterio del maestro que lo implemente o no. Y hay chiquilines que salen de sexo de primaria y no en colegios privados que a veces tienen la beta religiosa, sino en colegios públicos sin haber escuchado nada de educación sexual porque los maestros no se quisieron capacitar porque se capacitó a los maestros. ¿Qué piensan ustedes, Daniela, de eso, de esa discordancia entre tener un programa a nivel de toda la educación y los resultados que están obteniendo? Sí, bueno, Felicita, eso se ha analizado y yo creo que el problema ha estado en que primero el programa no fue obligatorio, muchos padres podían enviar una carta de que los hijos no lo recibieran. Inicialmente era para todos, pero se hizo en Costa Rica tal vez por la situación del país y la parte, digamos, religiosa. Creo que se pensó que el programa era inadecuado, tal vez algunos contenidos sí había que mejorarlos, yo lo había revisado y había enviado algunas correcciones, ¿verdad? Inclusive, pero no se hicieron, por lo mismo, porque uno conoce la población, uno sabe las creencias, nuestra cultura, creo que por ahí estuvo la situación. Perdón, ¿me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Creo que mucho se enfocó en la parte de tolerar relaciones, digamos, bajo del mismo sexo, y eso creo que se enfocó por ahí, cuando realmente el programa era del respeto, ¿verdad? Pero eso fue una parte, entonces muchos padres se firmaron de que no la recibieran, y otra parte importante es que los que daban la capacitación eran los mismos maestros de los alumnos, pero no todos se capacitaron, entonces creo que no era como se tenía que dar, y eso provocaba que tal vez el conocimiento no llegara o que hubiera molestias de algunos padres de familia y no lo aceptaran. Creo que por ahí estuvo el fallo, porque no comprendo, es un programa bien hecho, sí hay que mejorarlo como todo, pero se puede mejorar, pero es un programa que creo que nos hubiera arrojado datos diferentes en los conocimientos. Gracias. Gracias, Daniela. Tiene la mano levantada Iva y después Miriam. Y Susana. Y después Susana. Susana hace mucho rato. Ah, bueno, no, es que Lili, no, pero no importa, no importa. primero va Susana, después Miriam y después yo. Sí, disculpen, es que yo estoy en mi celular y yo solo veo las manitos, no vi el orden. Entonces, pues va Susana primero, entonces y después sí el resto. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ileana. Bueno, primero, Daniela y todos, un gusto poder compartir. Me gustó mucho escucharte, me gustó mucho el trabajo, y así que lo primero son felicitaciones. Y después tengo algunas preguntas y comentarios, voy a tratar de ser bien breve. Me encantó lo de incluir el tema de la lectura, me parece muy interesante porque defendemos mucho lo que tiene que ver con el desarrollo de las capacidades y estrategias artísticas y meterse en otro mundo, en el mundo de la fantasía y de la imaginación. Me parece precioso realmente que hayan incluido, y me parece que todos tenemos que incluir ese tema en nuestras investigaciones. Después lo otro, como tú decías, o creo que preguntaba, no sé si alguien preguntó, pero me parece, creo que Ileana, cómo trabajar con los resultados. A mí, por ejemplo, una cosa que me importa siempre
cuando hacemos la encuesta, la EMSE, la Encuesta Mundial de Salud Estudiantil, o Global Student Health Survey, que se hace en 80 y pico de países, ¿no? Que Costa Rica lo hizo, Argentina, todos nuestros países la han hecho, que tiene algunas coincidencias y otras diferencias con la de ustedes. Siempre lo que lucho es para que cuando están los resultados, vayan los mismos equipos a trabajar los resultados en los centros educativos, porque los que menos se enteran de los resultados son los que los producen. Y me parece que eso ya sería un trabajo precioso, interesantísimo, que incluso se podría hacer, si no son los mismos equipos, se podría hacer algo, no sé, estoy tirando una idea nomás, ¿no? Se podría hacer con estudiantes universitarios que les interesa la salud de adolescentes, trabajar la encuesta, los resultados, y después hacer algún trabajo en los centros educativos y mostrarle a los chiquilines. Por supuesto que es todo confidencial y anónimo, no es mostrar acá en este liceo, porque si no se identifica quiénes respondieron, pero mostrar la cosa general, la de los 9.000, los que respondieron los 9.000, lo que tú nos mostraste, y poder discutir con ellos qué opinan, qué piensan, qué habría que hacer, cómo mejorar. Me parece que sería fantástico. Después la pregunta que me llamó la atención, y no sé si ustedes lo vieron o cómo lo interpretan eso, en una de las preguntas de relaciones sexuales, había como un 31% que no contestó, y no sé por qué será, si no se sintieron seguros o pensaron que capaz que eso se iba a saber, o qué puede haber pasado ahí, porque es un porcentaje grande, ¿no? Después lo otro, que yo digo, me parece que es una cosa como, no sé, capaz que cultural, pero relaciones sexuales impropias, yo lo cambiaría por abuso sexual, ¿viste, Daniela? Porque es abuso, porque impropia a mí, pero eso es una cosa del lenguaje de nuestros países. Impropia acá es más como algo, bueno, que no conviene o que no está demasiado bien, pero no es que está mal, no es abuso, ¿no? Y yo creo que la OPS, porque justamente la Global Student Health Survey, la EMSE, habla de abuso, y habla de dos tipos. Uno que es tocar, besar y hacer algo forzado, pero sin penetración, y otra que es con penetración, pero las dos son abuso. Y la otra cosa que iba a decir es, bueno, si por algún motivo no incluyeron ideas de autoeliminación, que eso está en la otra, y Costa Rica la tiene, la pregunta. Porque como hay tanta preocupación en el mundo, ¿no?, sobre suicidio y sobre todo intento, y nosotros en Uruguay tuvimos 10% de chiquilines que autorreportan que hicieron un intento. Y yo tengo el dato de Costa Rica y de todos los países que lo llevé al Congreso de Barranquilla, porque todos nuestros países lo preguntan. Capaz que no convenía en esta encuesta y que ustedes decidieron sacarlo. Como está en la otra, capaz que preguntar demasiado tampoco está bueno, ¿no? Insistir tanto en intento de autoeliminación tampoco es bueno. Por eso yo lo pregunto como una curiosidad. Bueno, Muchas por ahora gracias. es eso. Felicitaciones y muchas gracias. Gracias. Bueno, para responderle, la encuesta sí era anónima, por eso nos llamó la atención porque el 31% no respondió. Exactamente, es un porcentaje, un sesgo, se puede decir muy amplio, tal vez temor a que de alguna manera se fuera a difundir, pero era anónima completamente. Entonces, ese es un sesgo que no sabemos realmente qué pasó, o si podríamos analizar si fue más de colegio rural o público. Eso sería como un barrido que podría hacerse también para ver de dónde fue más las personas que no respondieron, o si fueron de un colegio privado o público o de un rural o urbano, ¿verdad? Es una pregunta con respecto a la parte de la parte, digamos, de ideas de suicidio. Preguntamos solo el plan, que si han tenido un plan, no preguntamos si han realizado un intento. Consideramos que, bueno, es un cuestionario muy cargado, ¿verdad? Es 1 hora lo que duran los estudiantes, y realmente aplicado a una población muy amplia. Entonces, para poderla hacer comparativa también con las otras que tampoco se había preguntado, se hizo prácticamente las preguntas similares. Es un dato que yo creo que podría analizarse. A ver, sería interesante para una próxima, que sería más o menos en 3 o 4 años que nos tocaría realizar,
¿verdad? Si Dios quiere, sería importante tal vez quitar algunas preguntas menos importantes y poner otras. Pero sí queda ahí la duda, doctora, gracias. Gracias, Daniela. Bueno, estaba Odivo Miriam, ¿quién iba primero? Sí. Hola, muchas gracias. Daniela, excelente trabajo. Los felicito a vos y a todo el grupo que trabajó. Yo quería más o menos comentar que en Argentina se hizo desde la Sociedad Argentina de Pediatría una encuesta relacionada a salud mental, y también se hizo por los intentos de suicidios, y aparte se hizo otra encuesta con violencia, y la verdad que aumentó la violencia totalmente intrafamiliar, y desgraciadamente llegan tarde a la consulta. Hay mayor internación por salud mental en la mayoría de los hospitales de Buenos Aires y de toda la Argentina. Todo sea porque los chicos no iban a la escuela por lo de la pandemia. Yo estoy hablando en este ciclo de pandemia, no estoy hablando anteriormente porque la encuesta incluyó solo pandemia. Pareciera que fuera la misma. Orlando, tú que estás ahí, por favor, ponle atención. Hola. Miren, se le apagó el micrófono. Sí. Miriam está muteada hace ratico. Ahora, ¿ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Lo que les decía era que lo que yo había visto, lo que se vio en las encuestas era que había aumentado tanto los trastornos de salud mental, los intentos de suicidio, las patologías psiquiátricas en niños y adolescentes, como psicosis, como trastornos borderline de la conducta, trastornos de la personalidad, todo esto con la pandemia. Nosotros no tenemos una encuesta desde SAP anterior a pandemia. Sí se hizo mucho hincapié en el ESI, en la educación sexual integral, que acá en Argentina es una ley, que después lo puede explicar Diva, es una ley a nivel ministerial, donde está en todas las provincias, salvo algunas que no adhirieron, pero es obligatorio, tienen educación desde el inicio, desde jardín de infantes, pero sí también es cierto que hay colegios, como comentaba Daniela, o como comentaban, que no lo dan. Por lo tanto, al no darlo, es obligatorio, pero no lo dan. Muchos generalmente, cuando pasa un abuso sexual y no va a la escuela, como pasó en pandemia, llegamos tarde. Eso es lo principal, o sea, todo lo que sea violencia sexual, ciberacoso, bullying, llegamos tarde. Eso es lo que vimos ahora en pandemia. De todos modos, no hay algo hecho anterior desde la SAP, o sea, alguna encuesta anterior. Por eso es que se está poniendo todo el énfasis de que acá en Argentina ahora ya están abiertas todas las escuelas, se está yendo a la escuela y ahí aparecieron todos los trastornos. Te felicito, Daniela, y sería muy importante que el mismo estudio que hicieron en el 19 lo hagan intrapandemia para ver cuáles son las modificaciones en Costa Rica. Nada más. Gracias, Miriam. Diva, un abrazote. Tienes la palabra. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Qué lindo verles. Estamos casi que todo el comité de adolescencia en pleno. Me encanta que podamos conversar y que podamos reunirnos. Felicitaciones, Dani. La verdad es que es un esfuerzo muy grande que se realiza para poder obtener, al menos como decimos, esta es una especie de foto que estás tomando como cada 5 años. Y en esta foto cada 5 años, pues uno intenta hacer algunos análisis comparativos que de pronto, como decía Ileana y como decía Susana, con ese deseo del investigador de encontrar algunas pistas de cómo interactuar o cómo atravesar o cómo hacer frente a la situación o a lo que está pasando con las adolescencias y las infancias. Y ahí es como un llamado, el primer llamado. O sea, no sé si es que hay cosas buenas y cosas malas con estos cambios. De pronto son cosas diferentes. Son interacciones diferentes que están teniendo los y las jóvenes. Están viviendo otro momento
y lo que tendríamos que pensar es analizar estos nuevos datos a la luz de las nuevas tecnologías y de las nuevas interacciones que están teniendo los y las jóvenes para poder ver cuáles consideramos que son factores de riesgo o factores de protección o simplemente son formas de ser y estar de los y las adolescentes en este momento. Por otro lado, yo me vuelvo a lo que traía Susana de la sexualidad y la actividad sexual y las relaciones impropias. Creo que nos llamó mucho la atención a la mayoría de las que trabajamos este tema, sobre todo de embarazo en menores de 15 años, fruto de una relación sexual no consentida o fruto de una relación sexual abusiva. Hay una definición de abuso sexual que a mí me gusta mucho, que está en la guía de abuso que hicimos con UNICEF y el Plan ENIA, que es que toda relación en la que hay una diferencia, una asimetría de poder, de gratificación y de información, es una relación abusiva. Entonces, no es una relación impropia, es una relación abusiva, porque la otra persona que no tiene la información, que no tiene la misma intencionalidad de la gratificación y que no tiene la misma intencionalidad y no tiene el mismo poder de decisión en la relación, está siendo abusada. Entonces, coincido con que sería un debate muy interesante que pudieran dar ustedes al interior de la Sociedad de Pediatría de Costa Rica, con el gobierno local para ver de qué manera se atraviesa eso. También me llama la atención ver las definiciones de dónde las toman con una pareja de más de 5 años o de 7 años y cómo llegan a la conclusión de que esa edad o ese límite de edad es el que está produciendo una relación impropia. Nosotros teníamos un documento de Matilde Madaleno del 2000, no sé, ¿se acuerdan, chicas? Susi, Mónica, de 2012, de 2010, en el que hablaba de que una relación entre adolescentes de más de 4 años que se podía considerar una relación abusiva. Con más de 4 años de diferencia de edad. Eso está en ese documento, pero la verdad no conozco otro documento o otra evidencia diferente a esa, y sería muy interesante que la pudiéramos construir si no la hay. Nosotros ese sería uno de los elementos fundamentales, porque en el embarazo en menores de 15 años, el embarazo forzado y la maternidad forzada es uno de los temas que nos tiene que preocupar a todos en este momento, porque es el que menos ha disminuido. Ya hemos avanzado en disminuir las tasas de fecundidad de 15 a 19 en todos nuestros países, pero la de 10 a 14 sigue prácticamente inamovible. Y está inamovible porque no estamos incluyendo de pronto el foco en el tema de género. Veo que es como una deuda que tenemos en algunos de nuestros países. Mi invitación, además de que los datos están preciosos para poder hacer un análisis más a profundidad y para poder establecer de manera conjunta intervenciones, tendríamos que darle un foco de género en algunas de las apreciaciones y en algunas de las conclusiones, porque, por ejemplo, el tema de bullying, el tema de intención o de pensar en autoeliminación, el tema de... hay casi que todas las cosas que estamos en este momento trabajando con los y las adolescentes, las atraviesa mucho el tema de género. Y está un poco perdido en el análisis y como en la pregunta que estamos haciendo a los y las adolescentes. Y tal vez en esta que tú dices que está muy bueno y que yo estoy segura que así es, todo lo de educación integral en sexualidad, tal vez habría que ver con el foco y con las lentes de un enfoque de género interseccional, que es eso que estamos haciendo, educación integral en sexualidad de verdad,
está contemplando todos estos aspectos. Perdón que me extendí mucho, muchas gracias. No, muchas gracias, más bien. Yo creo que no, digamos, relación impropia, nosotros sí lo acusamos como abuso sexual. Yo creo que fue que el término se puso relación impropia porque se llama ley de relaciones impropias, pero es abuso sexual, para aclararles, ¿verdad? Porque sí, claro, nosotros hacemos la denuncia por abuso sexual. Ahora, el problema aquí, la otra pregunta es, ¿quién definió 5 o 7 años? Porque hubiéramos dicho mejor 7 años a todos. Imagínense que esta ley es una ley que yo creo que prácticamente mucho de que saliera y el esfuerzo fue por el doctor Morales, por el doctor Alberto Morales, que insistió en este tema hace como 7 o 6 años. Antes de eso, prácticamente no había una definición, pero los diputados en ese momento decidieron que la ley pasaba así, no se pudo, digamos, hacer más. No sé si ahora en otro momento podría hacerse un análisis porque sí nos llama la atención a todos, inclusive lo hemos conversado porque es 5 y 7 años, significa que si tiene 16 años, pero el muchacho tiene o la muchacha 21, entonces no es abuso, ¿verdad? Es como, además se confunde, por eso hay que estar poniendo las definiciones, pero sí aclarar que sí es abuso sexual, tal vez para presentarlo. Yo lo voy a volver a aclarar en otros foros porque sí nos confundió un poco, pero sí, por supuesto que es abuso sexual para aclararlo. La otra situación, con respecto a lo del género, lo podríamos hacer, ¿verdad? Nada más que son programas estadísticos, pero sí lo podemos hacer porque nosotros sí tenemos todos los datos, es nada más de cruzar variables. Si quisiéramos saber de bullying por sexo femenino, masculino, colegio público, privado, edad, urbano, rural, digamos, todo eso nosotros lo podríamos inclusive sacar, ¿verdad? Porque los datos están. Entonces también si se necesitara algún dato específico, lo podríamos hacer perfectamente. Y lo otro del programa de sexualidad, pues sí, hay un gran vacío ahí que yo creo que sí hay que analizarlo, como yo les referí, lo presenté con la ministra y con el Ministerio de Educación Pública porque llama la atención si el programa es tan robusto como se piensa, ¿verdad? Que es un buen programa, pero entonces, ¿qué fue lo que primero disgustó mucho a la población? Porque tal vez se marcó más algunos conceptos que no era lo importante, tal vez lo importante eran otros conceptos, pero se le dio más importancia a un tema específico y eso hizo que mucha población decidiera no llevarlo. Y también el problema de la capacitación, que creo que es sumamente importante, que no cualquier profesor o cualquier maestra puede llegar a dar una capacitación en estos temas sin ninguna preparación previa. Entonces creo que sí, esto es un asunto que hay que analizar, porque no vemos cambios en el tiempo, es como una foto hoy, pero una foto hace 30, hace 20 años, es muy similar los conocimientos. Muchas gracias. Gracias, Daniela, por la Gracias. aclaración. Yo creo que muchos de los que trabajamos como tomadores de decisiones, a veces, digo yo, no nos gusta que evalúen nuestros programas y yo creo que, de hecho, por eso se ganó el premio Nobel de Economía Esther Dulfo, porque empezó a evaluar si realmente los programas de lucha contra la pobreza eran o no eran efectivos. Y yo creo que uno tiene que estar abierto a someter ese tipo de programas sociales a que realmente tengan evaluación de impacto para poder decir si funciona o no funciona, o probablemente está funcionando, pero las prioridades de los y las adolescentes son otras, ¿no? Y no las que a medida de los juicios ponemos los tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, le doy la palabra a Ronald, que le está pidiendo. Bienvenido, Ronald. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias igual, un placer de ver a saludarles y poder verles. Daniela, felicitarte por la realización de este estudio, sumamente interesante. Creo que coincidimos en muchos datos, tenemos datos bastante similares. Los últimos nuestros han sido de la encuesta global escolar, pero estamos esperando datos nuevos porque se está llevando a cabo ahorita la encuesta nacional de salud y hemos logrado incluir bastantes temas que nos interesaban con relación a la salud adolescente. Bueno, tú ya lo mencionaste ahorita porque
era una de las cosas que iba a mencionar justamente, el poder analizar el comportamiento o la diferencia que puede existir entre los chicos de escuelas urbanas y rurales, porque nosotros sí tenemos acá bastante marcada ese tipo de comportamiento, digamos, sobre todo en algunos aspectos relacionados al consumo digital, relacionados al consumo de alimentos saludables y relacionados también al tema de abuso sexual. Entonces, si pueden manejar esas variables, creo que sí sería súper interesante el poder hacer las comparaciones. Y quizás también hacer un poquito la acotación con la preocupación de todos con relación a no bajar en la cantidad de embarazos entre 10 a 14, que es obviamente el foco mayor que menos se ha movido, porque la proporción que disminuye en relación a 15 y 19 en realidad es muy poca. En el caso nuestro estamos haciendo una revisión de la ley, pero al final hemos llegado a concluir que no es tanto, digamos, lo que la ley proporciona, porque sí la ley da suficientes herramientas para poder, digamos, trabajar desde el punto de justicia, pero el problema es el ejercicio de la ley. El problema es la sensibilidad y la manera como se aborda desde el punto de vista de justicia, específicamente de los jueces y la forma en cómo se llevan estos casos. Y el temor que hay debido a la violencia también en cuanto a denunciar o el poder llevar ante los tribunales correspondientes o a las áreas correspondientes una situación como esta. ¿Verdad? Que creo que es una situación que, por lo menos en los países del Triángulo Norte, por el tema de violencia que se da, sigue siendo un factor a tener en cuenta. Ese es mi comentario. Gracias de veras por refrescarnos con tan buena información. Gracias, Ronald. ¿Alguien más tiene de pronto alguna intervención o algún comentario? De verdad, Daniela, qué bonito estudio, nos cuestiona, nos refresca las ganas y bueno, miles retos para seguir trabajando. Estoy revisando acá si alguien tiene alguna otra cosa, entonces pues Daniela, mil gracias. No sé si quieras decir algo de lo que puede venir. Me gustó mucho esa recomendación de Susana, recordaba un trabajo que ha venido haciendo Mónica también de Entre Pares. No sé si de pronto sería muy bonito que una segunda parte del estudio fuera, además de dárselos a conocer a los chicos, ¿no? O sea, creo que también a los padres, a quienes son sus redes reales de apoyo. Eso sería muy interesante según esa recomendación. Entonces te doy la palabra para cerrar y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias de verdad a todos por los comentarios y por las opiniones y por muchas cosas importantes que yo creo que para una próxima investigación hay que tomarlas definitivamente en cuenta. Gracias también por estar aquí desde tan temprano. Nosotros sí desearíamos hacer otra investigación pronto. Obviamente está la limitación, ¿verdad?, del factor económico que implica, digamos, hacer una investigación de este tipo. Entonces, creo que para ahorita sí va a ser muy difícil. Hemos pensado en una muestra más pequeña, ¿verdad?, para hacer algunas comparaciones, pero no sería tan significativa como esta. Pero sí tenemos, como siempre, en mente seguir con la investigación. Yo pienso que sí hay preguntas, como les dije antes, que se pueden eliminar, que inclusive ni se presentaron aquí. Hay otras que se pueden incluir, ¿verdad?, para hacer un análisis más completo. Pero no, les agradezco mucho y la verdad es que todos los aportes son muy importantes. No sé si Susana tiene la manito levantada. ¿Ibas a decir algo, Susana? Solamente comentar, Daniela, que tengan en cuenta la OPS, porque en general financian la encuesta que yo te mencionaba, que si bien es diferente, pero permite incluir preguntas que son del país.
Entonces, o sea, hay un corazón central que no se puede cambiar, ¿no? Y el procesamiento se hace en Atlanta, en el CDC, y después mandan los datos, y a nivel del país se puede trabajar con los datos, como cruzar las variables, ¿no? O sea, digo, no descarten la Global Student con la mirada de Costa Rica, ¿no? Que se pueden incluir preguntas. ¿tá? Nosotros lo hemos hecho. Muchas Para gracias. facilitar lo económico. Sí, muchas gracias. Sí, por lo menos algunas preguntas indispensables que dentro de esas yo diría la pornografía es sumamente importante, especialmente ahora, horas de sueño, alimentación, y no dejaría de incluir lo de la lectura también para ver cómo vamos en la Claro, eso me parece una fortaleza muy linda. Pero la EMSE tiene alimentación, tiene actividad física, higiene, el tema del sueño, violencia, bullying, involucramiento de los padres. Por ejemplo, si los padres conocen a los amigos, o sea, lo que los chicos dicen, siempre es la versión, digamos, el reporte de los adolescentes, ¿no? O sea, hay coincidencias y hay otras cosas que son propias de Costa Rica que las pueden incluir. No sé, digo, es solamente una idea para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias. Bueno, perdón, nada más y felicidades. La foto, ¿cómo no? La levantada. Bueno, no sé, toca la levantada temprano tiene que arréglese. ser. A ver, Dios mío, Señor, si estamos aquí, nos vemos, sonreímos, nos abrazamos. Bueno, Diva, ¿vas a tomar la foto? Ajá, claro que sí. ¿Quién más quiere caer a la foto? José Antonio, Sandra, Doris, Indiana, Victoria, bueno, vamos, 1, Soraya. 2, 3, Soraya. Dale. Espéreme un momentito, que no se me prende la cámara, un minutito. A ver, vamos. Póngale. Ahí estamos. Espéreme un momentito, desde Honduras, Victoria, espérenme, solo me aplasta estos cabellos, ya voy. Te queremos ver. Yo les digo a mis hijos, cuando ando con estos cabellos así, es que ando el wifi encendido, y es que ando como sol, como carita de sol. Solo medio, déjenme que solo medio me amarro un poco las greñas, como decimos en Honduras. Me parece sumamente interesante todo ese. Yo trabajo en la Unidad de Prevención de Embarazo en Adolescentes en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, CEDIS, Honduras, y es increíble cómo el que ejerce el poder justifica, ¿verdad? No es que la niña quiere, no es que ella me hizo caso, no es que, y por detrás los amigos lo están aplaudiendo. Ay, sí, un gato que se está comiendo un ratoncito, y cómo la sociedad termina como justificando y esto, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por la... Espérenme que ya estoy... Bueno, Vicky, te estas cuestiones de género también, ¿eh? Los varones se pusieron como estaban. Ponte pilas. 1, 2 y 3. Muy bien. 3. Espérenme un momentico, otra vez. 1, 2 y 3. Kiss. Un abrazo fuerte. Nos vemos. Bye, chicos. Gracias. Nos vemos en Bye. diciembre. Un abrazo Nos a vemos en todos. diciembre. Nos vemos en Gracias. diciembre. Gracias a Bye. todos. Gracias a Seguro. todos. Salió muy bien. Gracias, Daniela. Gracias, muchas Bye, gracias. gracias. Hasta Liliana. luego. Nos vemos.